Hola a todos, bienvenido a un episodio más de Guiando la Verdad. Estamos muy felices porque tenemos un nuevo episodio. Creo que es de mucha bendición cada episodio que hemos podido sacar. Cada tema ha sido de gran bendición y creo que este tema también es mucho, o sea, siento que hay mucho que tocar en este tema, que posiblemente hay algunas cosas que quizás no vayamos a tocar porque siento que este tema es muy grande. Sí, es muy extenso. Es muy extenso. Entonces, nuestro tema el día de hoy es guardando el corazón. Muy bien. Entonces, realmente cuando estamos hablando de guardar el corazón, realmente hay muchas cosas que nosotros debemos de pensar, porque quizás hay decisiones que nos arrepentimos y lo dejamos acá en nuestro corazón. Hay resentimientos que no lo queremos sacar y simplemente, no va a pasar nada si yo le guardo resentimiento a esta persona, pero realmente son cosas que estamos guardando en nuestro corazón. Sí. Hay de verdad quizás egoísmo muchas veces, hay odio, o sea, literalmente hay muchas cosas que podemos estar llenando nuestro corazón que no nos estamos dando cuenta, que quizás estamos yendo a la iglesia, quizás estamos participando en diferentes cosas, pero realmente estamos guardando nuestro corazón para Dios, porque creo que en este mundo ahorita en donde estamos hay mucho entretenimiento. Hay mucho entretenimiento que muchas veces ponemos, al final ponemos a Dios, que primero voy a ver una serie, que primero voy a hacer esto, pero lo que estás viendo, nos estamos dando cuenta qué es lo que le estamos metiendo a nuestro corazón realmente. Sí. Y a veces no son cosas buenas, son cosas malas, o sea, no tan malas a veces, pero son cosas que lo vemos tan inofensivos, pero poquito a poquito quiera que no afecta. Lo estamos llenando y llega a afectar realmente. Entonces, para empezar, queremos leer un versículo, creo que es un versículo bien bonito, que está en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Realmente el corazón, ¿por qué Dios está poniendo un énfasis en el corazón? Sí. Realmente, ¿por qué Dios está diciendo guarda tu corazón? No te dice guarda tu lengua, guarda tus ojos, pero realmente está diciendo guarda tu corazón. Realmente el corazón es un arma de dos filos que puede llegar a meter buenas cosas, también puede llegar a meter muchas cosas malas. Dependiendo que sea lo que con lo que estemos alimentando nuestro corazón, ¿verdad? Y a veces, muchas veces llega a jugar con nuestras emociones, muchas veces, creo que hay muchas veces que están pasando por diferentes situaciones, que muchas veces lo llenamos con tristeza, con enojo, con diferentes cosas que no nos estamos dando cuenta, que a veces decimos, hoy estoy enojada y no voy a la iglesia. Que realmente muchas veces quizás en su momento no vemos ese gran impacto. En su momento, estoy haciendo algo pequeño, un pecado pequeñito, pero ese pecado pequeñito puede llegarse a ser muy, muy grande. Y muchas veces decimos, pero es que la primera vez que yo pequé me sentí tan mal, me sentí bien, muy mal porque pequé, pero pasa la segunda vez, pasa la tercera vez, pasa una cuarta vez, ya no lo sientes. Porque le diste chance en algún momento en lo que cuando lo viste tan inofensivo, tan poquito, tan pequeño, pero realmente llega a afectar tu vida. Llega a afectar. Y muchas veces decimos, es que antes yo sentía mucho cuando escuchaba esta alabanza. Yo antes sentía mucho cuando yo escuchaba una prédica. Yo antes me encantaba estar en la presencia de Dios, pero ahorita ya no lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque son cosas poquitas que nosotros le metemos a nuestro corazón, que se va apagando poquito a poquito y no nos damos cuenta cuando realmente nuestro corazón ya se enfrió delante de la presencia de Dios. No, sin duda, y creo que esto nos lleva a un análisis. Realmente cuando Dios nos pide que guardemos nuestro corazón es porque sabe que es algo primero muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque en nuestro corazón empieza a guardarse todo aquello que en algún momento vamos a expresar, vamos a sacar, como tú lo dices y como lo dice Proverbios, ¿verdad? Guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, realmente todo lo que nosotros guardamos en nuestro corazón
es lo que en algún futuro, al siguiente día, en unos meses, tú vas a empezar a sacar. Entonces, Ujú. ¿qué quieres tú darle a los demás? ¿Qué quieres tú darle a Ujú. quienes te rodean? Como lo dices, ¿verdad? A veces hoy guardé un resentimiento, hoy me guardé un enojo y lo dejas ahí en tu corazón. Ujú. Entonces, en algún momento tú ya no vas a poder sobrellevar eso porque ahí Ujú. lo dejaste en tu corazón. Realmente tenemos que prestar mucha atención de cómo estamos cuidando nuestros corazones, de cómo estamos protegiéndolo, como lo dice el Señor, ¿verdad? Guardemos Ujú. nuestro corazón, porque por lo más mínimo que uno dice, como que, esto no afecta, nuestro corazón empieza a acumular todo eso. Ujú. Y como dices tú, ¿verdad? En algún momento se vuelve un corazón insensible, se Ujú. vuelve un corazón que ya no siente el mismo amor por Dios en algún punto que en algún Ujú. punto tú sentías. Entonces, es muy importante tomarle mucha importancia a este punto de guardar nuestro corazón y analizar con qué lo estamos llenando, ¿verdad? ¿Qué le Ujú. estamos dando a nuestro corazoncito? Ujú. Sí, lo más importante de verdad es llenarlo con la palabra de Dios, con lo que Dios nos está diciendo, porque realmente muchas veces nosotros nos enfocamos más en querer servir y eso no está mal, porque al final el Dios nos dijo que también tenemos que servir, pero muchas veces nosotros ponemos primero servir, ponemos primero nuestro trabajo, ponemos primero diferentes cosas antes realmente de tener una intimidad con Dios, antes realmente de escuchar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios y luego realmente sentimos que ya estamos lejos y luego sentimos de que, ala, pero es que porque ya no me preocupo de que ya no voy a la iglesia y muchas veces realmente es porque nosotros ya no le estamos poniendo prioridad a cómo debería ser Dios en nuestra vida. No, sin duda. Y bueno, quiero leer con ustedes un salmo. Si lo tienen ahí su Biblia, recuerden siempre tener sus Biblias. Cabal. Vamos a leer el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Siento que en este punto es justamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Ujú. De qué es lo que estamos haciendo, bueno, qué es lo que está almacenando nuestro corazón, ¿verdad? Ujú. Ciertamente es como cuando empezamos nosotros a darle prioridad a otras cosas antes que Dios, ¿verdad? Yo lo leía en un libro, yo sé que tú también lo leíste, y este libro enfatizaba en un capítulo de cómo muchas veces nosotros como que nos gusta consumir algo antes de lo bueno. Un Ujú. ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que lo miraba yo en este libro es que cuando muchas veces pues vamos a un restaurante, ¿vamos? Bueno, supongamos que nos inviten a un restaurante y es un restaurante de lujo, comida 10 de 10, pero tú antes de ir a ese restaurante te llenas con comida chatarra. Ujú. Empiezas a comer risitos, tal vez te comiste un Tortrix, no sé, tal vez un pedazo de pizza, y cuando llega la hora de que tú vas al restaurante vas sin hambre, porque Ujú. tu pancita, por decirlo así, tu estómago ya está lleno, ya no tienes hambre. Creo que lo mismo pasa con el corazón. Llega un punto en el que nosotros, como lo decíamos, damos prioridad a muchas cosas y cuando realmente llega el momento de ir a una prédica, de escuchar o de tener tu devocional, como que no sientes un efecto. ¿Por qué? Porque tu corazón empieza a contaminarse, porque tu Ujú. corazón empieza como te dijera, a estar distraído. Ujú. Nuestro corazón no está enfocado en lo que debe estar enfocado. Entonces, realmente guardar nuestro corazón es más allá de decir, ok, lo voy a proteger de alguna persona. Porque Ujú. creo que ese es un ejemplo que vemos en nuestra sociedad cuando Ujú. decimos o cuando hablamos en parejas, por ejemplo, guarda tu corazón porque del maná la vida. Creo que es un versículo que si alguien te pide un consejo de noviazgo, en algún momento se ha dicho. Ujú. Pero sí va en ese enfoque, pero también hay que ver más allá. Tal vez no justamente en este momento estás buscando pareja, pero entonces siempre sí hay que guardar nuestro corazón. No solo Ujú. lo decimos por una persona, sino por alguna actividad que podemos hacer o Ujú. por alguna decisión que podemos llegar a tomar. Entonces, en todo momento, tener este versículo en mente, guarda tu corazón de una persona, guárdalo de las redes, guárdalo de amigos, guárdalo de todo lo que te rodea y sepas que puede afectar tu relación con Dios.
¿verdad? Sí, definitivamente. Siempre tenemos que de verdad estar dispuesto a siempre poner en primer lugar a Dios. Así es. Porque el entretenimiento hoy en día está muy fuerte, que podemos entretenernos con otras cosas antes de venir a la palabra de Dios. Creo que muchas veces vemos y realmente cómo nosotros podemos evaluar cómo estamos con Dios, realmente es cómo tú te sientes no yendo a la iglesia. Sí. Si estás tranquilo, tranquila de que, no fui, está bien. Cómo tú te sientes no leyendo la palabra de Dios un día. Cómo tú te sientes si ya no estás escuchando las alabanzas que tú escuchabas. Cómo tú te sientes si te aburres en leer la Biblia. Creo que son cosas que de verdad nosotros tenemos que enfocarnos. Son cuando vemos eso es como un red flag para nosotros donde tenemos que decir, wow, stop. Tengo que regresar. Y es ahí donde decimos, tenemos que regresar a nuestro primer amor. Creo que muchas veces lo escuchamos, pero no lo ponemos tanto en práctica, porque muchas veces nos alejamos más y más y más. En vez de acercarnos y dar ese paso. Y dar ese paso hacia Dios. Creo que también muchas veces decimos de que, yo ya soy cristiana, llevo tantos años en la vida cristiana, pero recordemos realmente que Dios es tan misericordioso que no solo está buscando ahorita a las personas que no han aceptado a Dios, sino que está buscando a las personas que ya aceptaron, pero quizás se han alejado por alguna situación. Realmente entender que el amor de Dios es tan grande que realmente nos busca a todos por igual. Y, sí, no, sin duda. Y creo que va muy acorde a lo que leíamos en el Salmo 51, decirle, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que quiera que no, necesitamos ese análisis, como autoanálisis, mejor dicho, siempre analizar, porque realmente de lo que hay en nuestro corazón, como también lo leíamos al principio, de lo que hay en nuestro corazón, pues en algún momento vamos a empezar a darlo, ¿verdad? Y hay que analizarlo si tú eres una persona que obviamente nos conocemos nuestros caracteres, nuestra forma de actuar y todo. Y cuando tú en algún punto, en alguna situación, tú pierdes el control y dices, hey, esta no soy yo. O viene una situación que en algún punto no te hubiera afectado, pero ahora te está afectando un montón. Entonces es de autoanalizarte y decir, ok, si me estoy expresando de esta manera, es porque en mi corazón hay algo que no tiene que estar ahí. En mi corazón he guardado algo que no debe estar ahí. Entonces, ese autoanálisis constante de decir, ok, ayer me enojé de una manera muy mal con una persona, pero como lo decíamos, incluso en un episodio, perdonar es limpiar nuestro corazón. Si tú guardas mucho resentimiento y mucho rencor, si no perdonas, nunca vas a lograr hacer una limpieza, por ejemplo, en nuestro corazón. Tenemos realmente que dar ese paso de todos los días, sanar, limpiar, para que nuestro corazón, obviamente, sea perfecto delante de Dios. Así como somos, Él nos ama, pero que nuestro corazón esté 100% entregado a Él. Que en nuestro corazón, aunque suene tal vez muy fuerte decirlo, pero que no haya ni una gota de resentimiento hacia una persona, porque es que se puede lograr, porque es el Espíritu Santo que nos va transformando, es el Espíritu Santo que nos va guiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Entonces, claro que tú puedes tener un corazón limpio delante de Dios, pero tienes que dar los pasos, tienes que perdonar, sanar, limpiar, ¿verdad? Para que tu corazón siempre esté dispuesto a lo que Dios quiere hacer en él. Sí, y muchas veces nosotros como seres humanos, porque yo lo he hecho, que cuando pasa un momento, muchas veces le echamos la culpa a una persona, pero es que por esta persona me trató así, o habló así, o hizo así, por eso yo como respondí de cierta manera. Y realmente vi, una chica estaba dando un ejemplo y decía, en un bote de agua, si lo exprimes, ¿qué sale? Sale agua, ¿verdad? Claro, porque es lo que tiene dentro. Claro. Entonces, ¿qué tenés tú en tu corazón? Si cuando llegas en tu momento más frustrante, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? Exacto. Entonces, muchas veces nosotros guardamos tantas cosas que no son buenas y luego, cuando llega ese momento, ¡pum!,
lo sacamos. Wow. Y muchas veces culpamos a otras personas, pero realmente no es así, sino que son las cosas que Que nosotros nos hemos guardado. hemos guardado en nuestro corazón. Y creo que por eso te digo que es muy importante como nuestra limpieza constante del corazón, porque si no nos autoanalizamos, eso va acumulándose, guardándose, y cuando, como dices tú, llega el momento en lo que ya tienes mucho y explotas. Sinceramente creo que también me ha pasado en alguna ocasión, en lo que no expreso, no le digo a Dios, hey, me está pasando eso, sino que como que me siento tan fuerte conmigo misma, yo digo, lo puedo sobrellevar, pero realmente no, y no se lo estoy entregando a él, entonces lo sigo sosteniendo yo. Y llega una chispa y pum, ¿verdad? No, es muy importante porque realmente va a ser nuestra respuesta hacia situaciones, va a ser nuestra respuesta hacia otras personas, vamos a expresar lo que hay. Y si te muestras de una manera realmente no agradable es porque, bueno, que hemos guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Sí, tenemos que evaluarnos cada día porque realmente cada día nosotros podemos fallar a Dios, cada día nosotros podemos ponerle prioridad a otras cosas en vez de ponerle prioridad a Dios. Entonces, analicemos nuestra vida, empecemos a ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué podemos cambiar. Qué resentimientos tengo en mi corazón, qué orgullo tengo en mi corazón, porque muchas veces quizás llega la envidia, aunque decimos, no, yo no estoy envidiando, pero realmente muchas veces llega esa envidia, quizás como, pero ¿por qué esta persona le va mejor que a mí? Pero es que ¿por qué esta persona tiene más cosas que yo? ¿Por qué no yo puedo tener esto? Muchas veces como la envidia puede llegar a destruir nuestro corazón y hacer comparaciones. Y así muchos sentimientos, muchas otras cosas pueden venir a evadirnos en un momento de debilidad y no lo llegamos a intuir. Realmente no, en ese momento tal vez no miras las consecuencias, en ese momento lo tomas como que, ok, me enojé, ok, envidié, y así, o sea, realmente no te llegas a dar cuenta hasta el momento en el que tu corazón saca lo que tiene dentro, hasta el momento en el que empiezas a hacerlo, como te dijera, como al momento en que tú empiezas a sacarlo, en cualquier momento, en cualquier situación, tú empiezas a expresarlo. Entonces, hasta ahí es donde nos damos cuenta, es como que, darle chance a esto sí me afectó un montón. Sí, entonces sí es importante que de verdad evaluemos cómo estamos, porque siento que de verdad cada día necesitamos mucho de Todos Dios. Los días. Todos los días necesitamos de Él. Entonces, no nos quedemos en que, es que realmente yo tengo este resentimiento en mi corazón, yo tengo esta envidia. No nos quedemos con eso. Si lo reconocimos que tenemos eso en nuestro corazón, empecemos a pedirle al Espíritu Santo que de verdad limpie nuestro corazón, porque Él es el único que puede hacer. Muchas veces decimos, voy a darle tiempo pues para que realmente yo pueda sanar mi corazón y todo. Realmente muchas veces es nosotros por nuestra cuenta no lo vamos a poder hacer. Entonces siempre realmente es pedirle al Espíritu Santo que siempre nos cuide y Él sea el que limpie el corazón. No, sin duda. Y quiera que no, a todo lo que nos llega a pasar hay una respuesta, ¿sabes? Y es que, ¿cómo podríamos nosotros mantener como esa limpieza constante, verdad? Es como en una casa, ¿verdad? No puedes solo a veces pasar la escobita y ya. Pues haces una limpieza, pero realmente necesitas más productos, tal vez tu desinfectante, trapitos, tu escoba, tu pala y así, ¿verdad? Ustedes saben lo que ustedes llegan a usar para hacer una limpieza, por decirlo así, profunda. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos para limpiar nuestro corazón? Necesitamos de la palabra de Dios. Su palabra es la que nos va a decir, hey, esto no está bien. Entonces ya uno reacciona, pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a ver esas respuestas? Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué hacer? ¿Me entiendes? Realmente el meditar en la palabra de Dios hace que nuestro corazón se vaya purificando. Y les quiero leer lo que dice Filipenses 4:7. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Realmente cuando tú empiezas a meditar en su palabra, empiezas a sentir paz. Eso no creería que alguien me lo pueda contradecir. La palabra de Dios es tan eficaz
que hay que prestarle atención a lo que estamos leyendo, a lo que estás escuchando en ese momento, realmente es muy eficaz. Y a veces, aunque sea una palabra confrontadora, tú llegas a sentir paz en tu corazón. Entonces, realmente tú te das cuenta de cómo Dios te está hablando, de cómo Dios te está guiando y cómo tu corazón se empieza a purificar. Tu corazón de esa manera va a empezarse a limpiar. Como les decía en mi ejemplo, muchas veces por mi cuenta yo pensaba sobrellevar las situaciones, como que, hey Dios, yo puedo sola, no te preocupes, yo aquí tu mejor guerrera. y yo pensaba que sola tal vez podría con todas las emociones que estaba viviendo en ese momento, pero necesitaba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitaba de Él que me sostuviera, que recordara, hey, no soy yo, es Él. Entonces, realmente eso nos ayuda mucho a purificar nuestro corazón. Primero, reconocer que es Él que está al mando de todo lo que llegamos a sentir, de todo lo que nos está sucediendo, y recordar que a pesar de que estemos en medio de un caos, Él nos va a dar paz. Él nos va a hacer sentir gozo y va a hacer que nuestros corazones estén plenos en Él. Pero necesitamos mucho de meditar en su palabra. Sí, y realmente cuando el enemigo quiere entrar a tu corazón, él no toca, él te empieza a susurrar. Si regresamos tanto en cómo está la historia, cómo fue la historia de Adán y Eva, ¿qué pasó con la serpiente? Los hizo dudar, los preguntó y les hizo dudar del por qué ellos no podían comer del fruto prohibido. Empezó a tentarlos poquito a poquito. No fue como los llevó de la mano. Ajá, o sea, fue como un ejemplo, fue muy, o sea, literalmente él los empezó a meter esa duda, esa idea y poquito a poquito se fue creando en ellos. Ajá, y hasta que ellos cometieron, digamos, hasta que llegaron a la acción. Llegaron a la acción y comieron del fruto del árbol prohibido. Y también en el mismo de Génesis que nos habla de Caín. ¿Cómo fue que Caín y Abel? Ajá, Caín y Abel. ¿Cómo fue Caín mató a Abel? Porque fue un sentimiento que él tuvo, fue un sentimiento que le dio chance. ¿Qué hubiera un sentimiento sido? De envidia. Ajá. ¿Qué hubiera sido si Caín no hubiera dejado que ese sentimiento creciera? Sí. Ajá. No creo que hubiera llegado a matar a su hermano. Creo que por eso es de que Dios siempre dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sí. Porque si Caín no se hubiese dejado de guiar de su corazón, de la envidia que él tenía, seguramente no hubiera matado. La historia hubiese sido diferente. Sin duda. Pero eso fue la primera historia en donde un hombre, digamos de aquí, en donde podemos ver que un hombre mata a otra persona. Pero ¿qué lo influyó? ¿Qué pasó? Fue literalmente la envidia que él tenía en su corazón. Y fue muy grande esa envidia para que lo llevara a la acción. Ajá. Realmente tienes toda la razón de cómo estos dos personajes podemos ver ese ejemplo, ¿verdad? De lo que acumulamos en nuestro corazón. Y yo creo que en la historia de Caín y Abel no fue en un ratito en el que creció esa envidia, venía de años. Siempre Abel era como, ¿cómo te expresara? Como que tal vez la envidia no creció en ese momento, sino que tal vez desde niños se empezaba a ver como un favoritismo. Tal vez desde niños empezaban los conflictos y al momento que Caín explotó ya traía mucho resentimiento en su corazón. Y es por eso que hay que tener cuidado, esos sentimientos que traemos de años. Y sé que en algún punto llega a ser muy difícil hablar de ello porque pues realmente quién soy yo para escudriñar los corazones de los demás, ¿verdad? Y mucho menos quién soy yo para juzgar. Yo sé que cada situación en algún punto es diferente y lo he visto y he escuchado de resentimientos que a veces crecen entre familia, entre amigos y pueden pasar años y eso sigue ahí en el corazón, pero órenle mucho a Dios. Tal vez ese Salmo 51 puede ser tu oración constante, porque repito, por nuestra cuenta es muy difícil. Por nuestra cuenta nunca lograremos tal vez un resultado positivo. Vas a lograr buscar soluciones como las de Caín y Abel, ¿verdad? Que sacas lo peor en tu momento. Mejor órale a Dios y dile, Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, purifica mi corazón. Señor, quiero que mi corazón sea conforme
al tuyo. Quiero que mi corazón y el tuyo sean muy parecidos. Y el corazón de Dios es puro, entonces yo quiero que mi corazón sea puro. Que esa sea tu oración diaria. Y vas a ver cómo poco a poco van a ir sanando. Obviamente son procesos. Así como tu resentimiento lo llevas de años, probablemente tu proceso sea un poco largo para sanarlo. Pero, hey, estás avanzando. No estás quedándote como que, ay, que se quede así. No dejes morir esa situación. Si puedes solucionarlo y mejor en oración y en meditación en la Biblia, avanza y empieza. Sí, y por eso es muy, muy importante de qué cosas nosotros dejamos entrar a nuestro corazón, Sin a qué duda. personas escuchamos, qué ¿De quién nos prédicas, estamos guiando? de quién nos estamos guiando, porque quieras o no, son cosas que le estás llenando a tu corazón y por lo mismo se requiere de una limpieza constante, Constante. porque hay personas que quizás, por ejemplo, tenés un día malo, si una persona viene y te da un halago, Ujú. se convierte, tú te vas a sentir feliz, Cambia el chip. te Ajá. cambias completamente. Si tenés un día, un buen día, pero si una persona de la nada te ofende, También cambia, tiene el mismo efecto. ajá, entonces ahí nos damos cuenta realmente de la importancia de quién nos rodeamos, de qué personas dejamos entrar a muy nuestra cierto. vida, qué cosa dejamos meter a nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento también puede ser Nuestro peor enemigo también. ajá, porque llegamos a pensar demasiado en muchas cosas, cosas negativas, cosas positivas, realmente depende realmente de qué nosotros dejamos mucho meter Claro. en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas historias realmente que lleva para mal si nosotros nos dejamos guiar por el mal. Ujú. Porque si hablamos de la historia de Saúl y David, realmente Saúl no empezó odiando a David, o sea, fue un momento donde él empezó a meter ese rencor en su corazón. Sí, muy y cierto. lo llevó a tener odio, le llegó a buscarlo, a querer matarlo, a Ay, desobedecer a Dios por todo lo que él tenía en su corazón. ¿Qué historia? La historia hubiese sido tan diferente si él no se hubiese enganchado en ese En lado, ese rencor. en ese rencor. Y también vemos del otro lado la historia de David, que fue el rey, que al final fue el rey elegido por Dios, que si nos damos cuenta tiene muchas, digamos, muchas cosas que él falló también, que muchas cosas, muchas, en la Biblia nos dice también las cosas que David falló. Sí. Sin embargo, David lo cataloga como el hombre conforme al corazón de Qué Dios. lindo. Ajá, entonces ahí nos damos cuenta que David tenía el corazón limpio y que Sí. él cada día buscaba Se de purificaba. Dios. Ajá, cada día buscaba de Dios. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. Y, Ujú, sin duda. ajá, No, y sabes, con lo que tú me dices es un claro ejemplo de que, y me encanta cómo es Dios, porque en David no se oculta cómo era su historia. En David, ustedes pueden leer el pecado que él cometió, cuántas veces él falló, él lloraba, ¿sabes? Cuando él estaba huyendo, cuando él se escondía, él realmente la sufría, pero ¿por qué la Biblia lo tilda entonces de un hombre conforme al corazón de Dios? Si se pecó, si se escondió, si no, en algún momento no era feliz, porque todos los días él decidía entregarse a Dios, porque no pasaba ni un día en el que él realmente no se acercara a Dios. Él siempre se abocaba a la mejor opción. Él nunca actuó como por resentimiento, como lo hacía Saúl. Él siempre se ponía en manos de Dios. Y es muy sorprendente el ver cómo entonces tú y yo podemos ser conforme al corazón de Dios. Tenemos que seguir ese ejemplo. Obvio, vamos a fallar, vamos a pecar. Realmente somos personas muy vulnerables a todos los días fallarle. Pero si tu decisión es, ok, fallé, pero no huyo de Dios, sino que con eso que yo cometí vengo delante de Él, realmente empezamos a purificar nuestro corazón. Entonces ahí empieza a crecer mi corazón, también conforme al corazón de Dios. Ver esa parte de la historia y decir, ok, entonces yo también quiero ser como David, tomar eso y decir, yo siempre quiero abocarme a Dios.
a pesar de mis impurezas, a pesar de mis imperfecciones, pero regresar a Dios, regresar a Él, abocarme a Él, decirle, hey, si tú no estás conmigo, yo no soy nada. Darle ese tipo de prioridad es lo que marcó la diferencia en David. Darle ese tipo de prioridad a Dios, el lugar que Él se merece. Entonces realmente es muy importante que siempre tomemos a Dios en cuenta en todas las decisiones que tomemos. Sí, y también darnos cuenta también de cómo David siempre obedecía a Dios también, porque él tuvo ese chance de poder matar a Saúl. Él tuvo ese chance, pero él no lo hizo. Él no lo hizo, ¿por qué? Porque él tenía su corazón limpio. Incluso algunas de las que iban con él decía, pues es tu momento, hacelo, pero él no escuchó esos pensamientos. Él esperó en que Dios hiciera lo que tenía que hacer, o sea, dejárselo en manos de Dios, exacto. Y es por eso, porque él se abocaba todos los días a Dios, entonces, obviamente, pues tal vez había algo en su corazón, pero nunca creció. Si en algún momento él sintió resentimiento contra Saúl, nunca creció ese resentimiento. Si sintió odio en algún punto, porque me imagino que en algún punto tal vez se sintió como que, ay, este Saúl, pero no dejó que eso creciera. Siempre iba a purificarse. Entonces, cuando llegó el tiempo de actuar, no tenía nada que sacar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba purificándose. Entonces, es muy importante, porque si David, se hubiera abocado cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, si él estuviera lleno de ese resentimiento, creo que ni lo hubiera pensado. Creo que lo hubiera hecho sin duda alguna, pero no dejó que sus sentimientos, que su resentimiento y que su odio creciera en su corazón. Entonces, él no le dio chance a esos sentimientos, él guardó su corazón y cuando llegó el momento, pues, le dejó todo en manos de Dios. Y Dios es el que obra, ¿verdad? Sí, sí. Y siempre recordemos que de verdad el mejor escudo que nosotros podemos tener es meditar en la palabra de Dios. Exacto. Que no nos olvidemos de eso. Está bien escuchar prédicas, está bien ir a la iglesia. Sí, súper. Pero lo más importante y primordial siempre es meditar en la palabra de Dios, porque es lo más importante, porque ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios nos dice lo que quiere que nosotros hagamos. Claro. Entonces es muy, muy importante, porque Dios no está buscando un corazón perfecto, Él está buscando un corazón cuidado, un corazón que esté lleno de la palabra de Él, porque eso es lo que nos hace a nosotros fuerte. Eso es lo que nos hace a nosotros seguir y buscándolo a Él siempre. No, claro, y es lo que te decía en su momento, que cuando nosotros realmente empezamos a leer, cuando nosotros tenemos nuestros momentos de Él y yo, como lo mencionábamos en algún momento, realmente le hacemos espacio a Él. Pero si no, digamos, no le das ese tiempo a la palabra, a la meditación, no le vas a dar el lugar para que Él trabaje. Tú le abres tu corazón al momento de decirle, voy a poner este tiempo para ti. Como lo decía May, muy importante ir a la iglesia. Realmente es muy importante que tú escuches la palabra de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras, pero nunca te olvides de ese momento, de tú en tu casa, en tu trabajo. Tenemos, gracias a Dios, la bendición de contar con nuestras Biblias físicas, de contar con Biblias en nuestros celulares. Siento que no hay excusa para decir, hey, Dios, te voy a dedicar 20 minutos, pero si esos 20 minutos están tan enfocados, tú empiezas a abrir tu corazón a Dios y Dios entra a tu corazón y empieza entonces el momento de la purificación. Empieza entonces el momento en el que Él te empieza a hablar. Entonces vas creciendo, vas siendo una persona que crece espiritualmente, porque le estás dando a Dios el chance de trabajar en ti. Creo que muchas veces no es tanto el tiempo. Muchas veces que nosotros no lo queremos hacer. Exacto, la disposición. La disposición que tenemos en nuestro corazón. Si pasamos 1 o 2 horas en redes sociales, si pasamos tiempo viendo una serie, entonces, ¿por qué no le damos ese tiempo a Dios? Realmente nuestro corazón no está dispuesto a hacerlo. Por lo mismo, no lo hacemos. Entonces, ese tiempo que tú estés viendo una serie, ese tiempo que tú estás en las redes sociales, puedes estar poniéndolo para meditar en la palabra de Dios. Sí, realmente es prioridad. Cada uno tiene que analizarse y decir, ok,
es porque no le estoy dando prioridad a Él. Ujú. Entonces sé que en algún momento pues llegamos a ser esas personas que, como dices tú, nuestro tiempo lo desperdiciamos en otras cosas. Realmente todos somos vulnerables a eso y a todos nos pasa, pero eh, entonces decir hoy yo quiero cambiar. Ujú. Y si le he dedicado 1 hora a mi teléfono, puedo dedicarle 1 hora a un devocional. Ujú. Y si se te es complicado, entonces di, ok, si no le voy a dedicar tiempo a Dios, tampoco voy a ver mi celular. Es que hay que ser activos y hay que ser conscientes. Ujú. ¿Quieres tiempo con Dios? ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida? Empieza a darle prioridad. Si no, no le das esa prioridad a Él, no vamos a ver avances. Realmente necesitamos darle la prioridad a Él. ¿Quién soy yo para decir necesito más de las redes sociales que de Dios? Es todo lo contrario. Necesitamos muchísimo de Dios. Y después, lo que tengamos que hacer, está bien. Dale el primer lugar a Dios y después tendrás un tiempo para ver tu serie. Y después tendrás un tiempo para chatear con tus amigos. Pero primero siempre es Dios. Ujú. Sin duda. Sí. Realmente siempre guardemos nuestro corazón porque ahí es donde Dios trabaja, ahí es donde Dios pone un propósito en Sí. nosotros, porque si nosotros no dejamos que Él trabaje en nosotros, ese propósito quizás que Dios tiene en nosotros, lo dejamos en pausa o no se llega a cumplir. Entonces, por lo mismo, cada día oremos a Dios que limpie nuestro corazón, que esté con nosotros, que nos ayude, que nos guíe, porque lo que yo me he dado cuenta es que un día que yo no ore, ese día la paso fatal. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente cuando dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, Se cumple en tu vida. se cumple en tu vida. Ajá. Entonces, realmente esperamos que este episodio esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Yo Creo amo, que- yo estoy amando grabar realmente. Una manera en la que nosotros grabamos para ustedes y hablamos con ustedes nos hace mucho reflexionar. Y qué lindo cómo Dios nos habla. Gracias por estar viendo nuestros videos y como dice May, esperamos que esté siendo de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que ante todo, pues siempre ir a la palabra, abóquense a la palabra. Todo lo que escuchen, vean, abóquense a la palabra, porque esa es su guía del día a día. Ujú. Sí, Así y es. que realmente cada cosa que hagamos siempre pongamos a Dios en primer lugar. Así es. Realmente estoy tan agradecida también de que podamos crear este espacio, Sin duda. entonces en donde podamos hablar, porque siento que es un momento de nosotros también, es como reflexionar, ver cómo nosotros podemos tomar decisiones también, porque Claro. al final somos humanos, todos nos Ujú. equivocamos y siento que estos episodios también han sido para mí en lo personal, es donde incluso hay momentos en que llego a escucharlos y digo, ala, o sea, qué interesante cómo como que te ayuda a ti también. Autoayuda. Ajá, te autoayuda, No, entonces. una bendición. Realmente es una Ujú. bendición y esperamos que esté siendo de mucha bendición para ustedes. Oramos por la vida de ustedes para que Dios les hable, para que este video y los videos anteriores pues llegue en su vida en el momento más preciso, ¿verdad? Ujú. Entonces, como les hemos dicho, cualquier duda, comentario, sugerencia, pues ahí está la cajita de los comentarios. Entonces Ujú. pueden dejarla ahí. Si tú conoces a alguien que puede ser en algún punto algún video, contenido importante para esa persona, amigo, familiar, pues no dudes en compartirlo. Ujú. Realmente a nosotras nos llena mucho el corazón saber que pues lo que hablamos está siendo de bendición para otras personas. Entonces compartan este contenido, así como comparten Reels en Instagram. Entonces pues ya saben, nos encuentran hablando de Instagram, nos encuentran en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Facebook como Guiando la Verdad. Entonces vayan a seguirnos, a suscribirse. Y bueno, pues nada, aquí nuestro episodio de hoy y los vemos en un próximo video. Así que Dios te bendiga. bye.